Hoy te explico qué es la voz activa y pasiva en inglés. La estructura de las oraciones en inglés es la siguiente. Comenzamos por un sujeto, es decir, quien hace la acción, seguido del verbo, o sea, la acción, y después el objeto o el que recibe la acción. En la voz activa tenemos lo siguiente. Vamos a poner énfasis en el que hace la acción. Por ejemplo, en la oración Lucy painted a leaf, el énfasis está en Lucy. Se trata del sujeto, la persona que está haciendo la acción. Mientras que la voz pasiva pone énfasis en el objeto que recibe la acción. A leaf was painted by Lucy, es decir, una hoja fue pintada por Lucy. Aquí el énfasis es en la hoja. Veamos los cambios en estructura. En el presente simple, la voz activa nos dice sujeto más verbo en presente más objeto. La voz pasiva será objeto, am, is o are, verbo en pasado participio, by y sujeto. Presente continuo, voz activa, sujeto, am, is, are, más verbo en ing más objeto. Voz pasiva, objeto, am, is, are, being, verbo en pasado participio, by y sujeto. Pasado simple, voz activa, sujeto, verbo en pasado más objeto. Pasiva, objeto, was, were, verbo en pasado participio, by y sujeto. Pasado continuo, voz activa, sujeto más was, were, verbo en ing y objeto. Voz pasiva, objeto, am, is, are, being, verbo en pasado participio, by y sujeto. Presente perfecto, voz activa, sujeto, have, has, verbo en pasado participio, objeto. Pasiva, objeto, have, has, been, verbo en pasado participio, by y sujeto. Pasado perfecto, voz activa, sujeto, had, verbo en pasado participio y objeto. Pasiva, objeto, had been, verbo en pasado participio, by y sujeto. Futuro con will, sujeto, will, verbo en forma base más objeto. Pasiva, objeto, will be, verbo en pasado participio, by y sujeto. Futuro con going to, sujeto, am, is, are, going to, verbo en forma base, objeto. Pasiva, objeto, am, is, are, going to be, verbo en pasado participio, by y sujeto. Con verbos modales, activa, sujeto más verbo modal, verbo en forma base más objeto. Pasiva, objeto, verbo modal, be, verbo en pasado participio, by, sujeto. Recuerda que es importante practicar. Te recomendamos regresar para ver cada uno de los ejemplos y cómo cambió la oración. See you next time.